Bueno, vamos a grabar este primer parcial de análisis del CBC para Ciencias Económicas. Empecemos entonces por el ejercicio 1, en donde tenemos una función f que es la raíz cuadrada de el módulo de 2x más 2 menos 6. Y la consigna dice escribir el dominio de f como intervalo o una unión de intervalos. Bien, básicamente para ver el dominio de una función necesitamos ver de no estar dividiendo por 0. Acá no hay ninguna división, así que eso no es un problema. Necesitamos que los logaritmos no se evalúen en 0 ni en cosas negativos. Eso no pasa porque no hay logaritmos. Y además necesitamos que las raíces pares no se evalúen en cosas negativas. Como hay una raíz par, tenemos una raíz cuadrada, necesitamos que el argumento, lo que está dentro de la raíz, el argumento de la raíz, que sea positiva o 0, que sea no negativa. Entonces, tiene que pasar que podemos decir si x pertenece al dominio de f, entonces lo que va a ocurrir es que el módulo de 2x más 2 menos 6 tiene que ser mayor o igual a 0. Si estamos diciendo que lo que está dentro de la raíz cuadrada no puede ser negativo. Bien, ¿cómo podemos hacer eso? Lo que tenemos que hacer es despejar x para ver qué condición tiene que cumplir. Pero como tenemos el módulo, para despejar x necesitamos sacar el módulo con cuidado según lo que ocurre con lo que está dentro del módulo. ¿Sí? Es decir, si lo que está dentro del módulo, 2x más 2, es positivo, si es algo mayor a 0, podemos decir mayor o igual, porque si es 0, el módulo de 0 es 0. Si esto es mayor o igual a 0, entonces lo que vamos a tener es 2x más 2 menos 6 mayor o igual a 0. Ahora bien, en cambio, si 2x más 2 es menor a 0, lo que vamos a tener es que tenemos que ponerle un menos al sacar el módulo. Claro, como es negativo lo que está dentro, tenemos que transformarlo en positivo poniéndole un menos adelante, poniendo menos 2x más 2, ¿no? Pero entre paréntesis, menos 6 mayor o igual a 0. Simplemente sacamos el módulo y cuando lo que estaba dentro ya era positivo lo dejamos igual, cuando era negativo lo hacemos positivo poniéndole un menos adelante. Entonces, los x que están en el dominio de f tienen que cumplir alguna de estas cosas. Que 2x más 2 sea mayor o igual a 0 y además valga esta desigualdad, o tiene que valer la condición de acá abajo, que es que 2x más 2 sea negativo y a la vez pase esto de acá. Podemos decir que son dos casos, ¿no? A veces lo escribo así, a veces lo escriben así, separando en dos casos. El punto es que pasa estas dos condiciones, o sea, ocurre esto y ocurre lo de acá al lado, o pasa la de acá abajo. También podemos pensarlo como un y para pensar esas cosas como una intersección. Bien. Entonces despejo x en todos los lugares, ¿no? Por ejemplo, acá despejar x significa pasar el 2 negativo y pasar el 2 dividiendo. Entonces x tiene que ser mayor o igual a menos 1. Cuando x es mayor o igual a menos 1, lo que ocurre es que lo que está dentro del módulo es positivo y sacar el módulo es que quede igual. Despejo x, acá me quedaría 2x menos 4. Paso el 4 positivo y el 2 dividiendo. Entonces x tiene que ser mayor o igual a 2. Claro, por un lado necesito que x sea mayor o igual a menos 1 y que además que x sea mayor o igual a 2, me quedo con la intersección de esas dos cosas. Y eso significa que estamos hablando del conjunto de 2 hasta más infinito. Todos los valores de x entre 2, incluyendo el 2 hasta infinito, están en el dominio, ¿no? Si nosotros reemplazamos, por ejemplo, x por 2, la cuenta de estas 2 por 2 es 4 más 2, 6, menos 6 es 0. Bueno, eso se puede evaluar. Y cualquier número más grande también. Pero vamos a tener más valores, seguramente, que vamos a sacar de acá abajo. También vamos a despejar x
Acá en cambio vamos a decir que x tiene que ser menor a menos 1, pero cuando x es menor a menos 1 lo que está dentro del módulo es negativo, entonces al sacar el módulo tenemos que poner un menos porque el módulo lo hacía positivo, nosotros queremos que siga siendo positivo, pero como es negativo le poníamos un menos. Lo distribuimos, me queda menos 2x menos 2, menos 6, eso es menos 2x menos 8, tenía que ser mayor o igual a 0 y despejo x. Voy a pasar en este caso el 2x positivo, simplemente para que al pasar dividiendo 2 ahora no tenga que dar vuelta a la desigualdad, porque no es negativo. Era lo mismo, podía pasar el 8 primero y después el menos 2 dividiendo, siempre que me acuerde de que al pasar dividiendo algo negativo tenía que invertir la desigualdad. X tiene que ser menor o igual a menos 4. Pero esto funciona, esto de que X va a estar en el dominio si es menor o igual a menos 4, cuando además X sea menor a menos 1. Bien, pasa siempre. Yo busco la intersección entre estas dos cosas. Entonces de acá sacamos que X tiene que estar entre menos infinito y menos 4, inclusive por esta desigualdad, puede ser menor o igual. Entonces nosotros podemos decir que el dominio de f son todos los números entre menos infinito y menos 4 inclusive, por eso el corchete, unión el 2 con corchete hasta más infinito. Los valores que no están ahí, por ejemplo el 0 no es parte del dominio. ¿Cuál es el problema con 0? Que no lo podemos evaluar. Si pusiéramos en lugar de la x un 0 y hiciéramos 2 por 0 más 2, el módulo es 2. 2 menos 6 es 4 negativo y no podemos evaluar la raíz en menos 4. Por eso el 0 no es parte del dominio, pero los demás sí, ¿no? Si tengo la duda, me imagino qué pasa con el 100. ¿El 100 es parte del dominio? Sí, bueno, porque está en este conjunto, en esta unión de intervalos que vemos, pero porque lo puedo evaluar en la función. No lo puedo probar algunos ejemplos para ver que no me equivoqué. Así que como nos pedía la consigna acá, que es escribir el dominio como intervalo o unión de intervalos, bueno, lo escribimos ahí como unión de intervalos. Vamos a la al segundo ejercicio. Queremos calcular un límite. En este caso queremos calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 más 3x sobre 1 menos 2x y todo esto elevado a 2x. Bien, esto es cuando x tiende a 0. Lo que vamos a hacer es usar lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Bueno, como siempre, ¿no? Siempre usamos lo que sabemos, pero quiero decir, lo escribo acá para que quede claro lo que vamos a usar. Nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a infinito, sí, ya sé que acá tiende a 0, pero para recordar la idea, de 1 más 1 sobre x a la x, este es el famoso límite e. Y nos acordamos de eso porque esto tiene esa forma, ¿no? Cuando x acá tiende a 0, lo que ocurre es que acá tenemos una indeterminación de 1 a la infinito, ¿no? Que no está claro cuánto va a dar porque en principio 1 a la cualquier cosa es 1 y cualquier cosa a la infinito, bueno, puede variar en realidad. Entonces tenemos que ver ahí quién gana, ¿no? Si es algo más grande que 1 y tiende a infinito, entonces ganaría el tender a infinito. Si fuese algo más chiquito que 1, a la infinito tendería a 0. Si esto tiende a 1 más rápido, seguiría a 1. Bueno, puede variar según distintas cosas. Puede tender a un número intermedio también, según a qué velocidad las cosas tiendan a 1 o a infinito. Por ejemplo, en este punto, ¿no? Si lo que está ahí en lugar de las x tiende a infinito a la misma velocidad, el límite es e. Otra manera de pensar esto, para trasladarlo al caso del límite cuando x tiende a 0, es pensarlo como 1 más x, y acá escribir 1 sobre x en el exponente. ¿No? Lo podemos pensar de esas formas. Esto también da e. Es lo mismo en el fondo, simplemente acá esto que señalo en rojo es lo que tendería a 0. Es lo mismo en el fondo, simplemente está escrito un poquito de otra manera. Pero vamos a hacer que se parezca nuestro límite al de la derecha para ver que al final el límite va a ser e elevado a algo. Vamos a trasladarlo a eso. Entonces quiero que se parezca, entonces necesito lograr que dentro del paréntesis quede 1 más algo que tiende a 0. Entonces lo que vamos a decir, acá escribimos el mismo límite,
estaba elevado a 2 sobre x. En cada igualdad acá hay que escribir el límite, importante. Y lo que hago es que yo en el numerador de lo que está dentro del paréntesis voy a hacer aparecer el menos 2x. ¿No? Ese es el truco, como hacer aparecer el 2x restando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque después, yo quiero que en el numerador aparezca lo mismo que en el denominador, porque después voy a separar la fracción y me va a quedar un 1. Pero esto que hice aparecer lo tengo que compensar con la operación contraria. Si yo hice aparecer 2x restando, tengo que hacer aparecer también sumando para compensar. Si no, estoy cambiando la cantidad que había ahí adentro. Y eso no puede pasar. Entonces hice aparecer el 2x restando para lograr en el numerador algo que se parece a lo que está abajo y eso hace aparecer después un 1. En otros ejemplos he mostrado cómo hacerlo de otra manera, ¿no? Siempre esto hay dos maneras de pensarla. Una es como estoy haciendo acá y otra es que uno lo que hace es, dentro del paréntesis, uno hace aparecer el 1, fuerza a que aparezca el 1 y lo compenso acá restando un 1. Y después uso la resta de fracciones para transformar esto que señalo en magenta en algo que se va a 0, ¿sí? Bueno, en el denominador sería 2x, pero digo, el punto es, sumo 1, fuerzo que aparezca el 1 y lo compenso restando 1. Después hago suma de fracciones y me fijo cómo me queda. Es lo mismo, en este caso lo voy a hacer de esta otra forma que lo estoy haciendo, pero se pueden hacer de las dos maneras. Bien, lo que logro con lo que acabo de hacer ahora es separarlo, ¿no? Si yo hiciera como si fuera una distributiva, ¿no? Distribuyo el denominador con las dos cosas del numerador, me termina quedando 1 menos 2x sobre 1 menos 2x más 5x, que es 2x más 3x, dividido 1 menos 2x. Simplemente me queda algo que vale 1 y algo que va a 0, ¿no? Esto que acá estoy señalando en rojo se va a 0. ¿Por qué? Y porque el denominador, el hecho de que x tienda a 0, esto hace que tiende a 1. ¿Sí? Cada vez que x está más cerquita de 0, multiplico 2 por algo más chiquito, eso me da más chiquito, entonces a 1 le resto algo muy chiquito, se parece cada vez más a 1. Y el numerador 5x tiende a 0. Y 0 sobre 1 sería 0, ¿no? Entonces la idea es que esto se parece cada vez más a 0. Y el primer término me queda 1, porque estoy dividiendo lo mismo por lo mismo. Entonces me queda 1 más algo que tiende a 0. Bien, estamos bastante bien. Lo que queremos es que esta misma cosa que señalo acá en magenta, que tiende a 0, también esté en el exponente, quise decir, como 1 dividido de esa cosa. ¿No? Esa cosa que tiende a 0 dentro del paréntesis, quiero que esté como 1 sobre esa cosa en el exponente para que se vaya ahí a infinito. ¿No? Para que tenga la forma de lo que dijimos que sabíamos, ¿no? De este x y 1 sobre x. Para que lo que acá tiende a 0, acá como que tiende a infinitos, entre comillas, a la misma velocidad. Entonces lo fuerzo a aparecer. Si acá lo que digo es, fuerzo a que aparezca eso al revés. Lo que acá sería 1 sobre esa cosa, que es 5x sobre 1 menos 2x, en realidad es escribirlo al revés. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con al revés? Simplemente acá tengo una cosa que tiende a 0, que lo pienso como una fracción, tener 1 sobre esa cosa es al final que acá aparezca 1 menos 2x sobre 5x. Y es lo mismo. Sí, eso es porque 1 sobre 7 quintos es lo mismo que 5 séptimos. ¿Sí? 1 sobre algo es dar vuelta a 1 sobre una fracción es dar vuelta a la fracción. Eso quiero decir. Entonces acá lo que digo es, hago aparecer 1 menos 2x sobre 5x y lo compenso. ¿Cómo? Y con 5x sobre 1 menos 2x. Pero lo que yo quería hacer aparecer realmente es esto rojo. Y lo otro lo hago porque tengo que compensar, porque si multiplico por algo tengo que también multiplicar por eso, por esa fracción al revés, o dividir por eso, dicho de otro modo, para compensar, si no tendría otra cantidad. Bien. Y ahora lo voy a separar a propósito, de forma, justamente a propósito para que me quede el límite e cuando x tiende a 0, es 1 más algo que tiende a 0, elevado a eso que logra que me dé el límite e, que es esto,
Y todo esto, ¿no? Yo puedo decir que me va a quedar elevado. No, así funciona la álgebra de límites. Puedo decir que esto me queda elevado al límite de 2 sobre x por 5x sobre 1 menos 2x cuando x tiende a 0. Vale decir eso, entonces me va a quedar todo esto que vale decir que es e, por lo que dijimos que sabíamos en verde más arriba, elevado al límite de... Se me va a terminar cancelando esa x que está hecho en rojo con la de ahí arriba, y 2 por 5 es 10, entonces me queda 10 sobre 1 menos 2x. Pero como x tiende a 0, el 2x tiende a desaparecer, me queda 10 dividido 1 y por lo tanto esto es e a la 10. Y el límite al final es e a la 10. Bien. Con esto terminamos el ejercicio 2 y vamos a hacer el 3. Bien, queremos encontrar la recta tangente al gráfico de la función 3x menos 5 elevado a x más 1. Bien, ¿cómo es la ecuación de la recta tangente al gráfico de una función? Nosotros tenemos, voy a hacer un dibujo ahí muy malo acá, una función que podría ser de cualquier forma, no importa, ¿no? Digamos que es así como está azul. Y si yo quiero encontrar la recta tangente a un punto, digamos ese verde, que es el punto x sub 0 y f de x0, yo quiero encontrar la recta tangente, esta naranja, al punto ese verde, que sería una cosa así. Esa recta naranja, lo que necesito es conocer la pendiente primero. Porque como todas las rectas tienen forma y igual a m, que sería la pendiente, por x más b, m sería la pendiente. Y lo vamos a encontrar derivando la función y evaluando en el punto x0. Las rectas también pueden pensarse como la pendiente por x menos x0 más lo que vale la función ahí en x0. Y esta es la estructura que nosotros necesitamos. Si lo voy a escribir ahí un poquito mejor. La recta tangente del gráfico de la función, que la función es esa curvita azul, al gráfico de f en el punto, ¿no? Que sería el punto ese verde, que tiene coordenada x0 y f de x0, bien, la recta tangente tiene ecuación y igual a la derivada de la función evaluada en ese punto por x menos x0, que en este caso va a ser el 2, más f evaluado en el 2, en x0. Bien, en nuestro caso, x0 es 2, entonces tenemos que encontrar la derivada, evaluarla en 2, después nos quedaría multiplicada por x menos 2 y le sumamos la función en 2. Entonces necesitamos solamente dos elementos, lo que vale la derivada en 2 y la función original en 2. Empecemos calculando cuánto vale la función en 2. Bien, como la función es 3x menos 5 elevado a x más 1, pero ya reemplazamos acá x por 2, vamos a hacer 3 por 2 menos 5 elevado a 2 más 1. Bien, 3 por 2 es 6, menos 5, 1, nos queda 1 elevado a 3, que es 1. F de 2 es 1, ya tenemos este elemento. Solo nos falta calcular la derivada, evaluarla en 2, y escribimos la recta tangente, creo que no nos pedía nada más. No, solo nos falta calcular la derivada y evaluarla en 2. Bien, teníamos entonces que f era 3x menos 5 elevado a x más 1. Vamos a calcular la derivada. ¿Cómo se deriva una función de este tipo en donde tengo la variable elevado a algo que, algo que depende de la variable elevado a algo que también depende de la variable? El truco, hay más de una manera de escribir esta cuentita de cómo hacerlo. Yo lo voy a hacer de esta manera, que es, voy a hacer aparecer e y el logaritmo. Es un truco un poquito molesto, pero que es lo que nos sirve para resolver esto. Bueno, una de las maneras de resolverlo, para mí termina siendo igual cómodo, que nos va a permitir usar la derivada del exponencial, que es fácil, y una propiedad del logaritmo que nos va
a dejar transformar esto en una multiplicación. Lo que yo estoy haciendo es, en realidad lo que yo quiero hacer es aparecer el logaritmo natural de esta cosa. ¿No? Me quedaría así en realidad. Ahí va. Todo eso quedaría dentro del logaritmo. Yo quiero que aparezca el logaritmo porque el logaritmo tiene una propiedad muy buena que es que me deja sacar el exponente como multiplicación adelante. Tiene esa propiedad que es buenísima. El tema es que uno no puede simplemente hacer aparecer algo porque sí, tiene que compensarlo. Y si tengo el logaritmo que aparece ahí, tengo que compensarlo haciendo e a la eso. E al logaritmo. Tengo que compensarlo con la operación inversa. Entonces voy a hacer aparecer el e y el logaritmo. Como decía, esto lo hice porque me deja usar la propiedad del logaritmo en el que bajo el x más 1 multiplicando al logaritmo de 3x menos 5. Y ahora sí derivo. Claro, yo derivo usando la regla de la cadena, pero yo sé que que la derivada del exponencial, ¿no? Si uno deriva e a la x, la derivada es el propio exponencial. Si uno en lugar de x tiene una función, por ejemplo, lo escribo acá al costadito para que quede un poquito más prolijo, mejor. Lo escribo acá como un sabemos. Sabemos que la derivada de e a la x es e a la x. Pero si yo tengo e elevado a una función, llamémosla g por ejemplo, al derivar esto me queda también esa misma cosa en principio, pero por regla de la cadena multiplicado por la derivada de g. Entonces en este caso me va a quedar e elevado al logaritmo de toda esa cosa de nuevo. Escribamos x más 1 por el logaritmo de 3x menos 5, pero multiplicado por la derivada de toda esta cosa. Lo voy a poner entre corchetes y voy a derivar. Lamentablemente es un producto, así que todavía nos queda una cuentita ahí por hacer. Bien, pongo todo eso entre corchetes y tengo que derivar. Ahí va, sabemos vamos a ponerlo un poquito más chiquito. Bien, ahí va. Seguimos derivando, si dijimos por regla de la cadena tenemos que multiplicar por la derivada, así que derivamos esa expresión. La derivada de f termina siendo toda esta cosa que señalo en rojo. En realidad había sido un truco, pero originalmente es esta misma cosa en rojo. Lo transformamos para poder derivar cómodo. Pero es esa misma cosa. Ahora que ya derivé esa parte que no tengo que seguir derivando, puedo recuperar lo original, que es 3x menos 5 elevado a x más 1. ¿Sí? Es esto mismo. Ya está, ya hicimos lo que necesitamos. Ahora simplemente derivo esto que señalo en azul. Pero como es una multiplicación, tengo que derivar con la regla del producto. La regla del producto me decía, incluso lo puedo poner acá en verde, que es que si yo tengo dos funciones multiplicadas, por ejemplo h por g, al derivar tengo que derivar la primera y multiplicar por la segunda sin derivar, más ahora la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces voy a hacer eso. Me quedaría entre corchetes. Primero la derivada de lo primero, que es x más 1. La derivada es 1. Por la segunda cosa, ahora sin derivar, que es 3x menos 5. Más, ahora el x más 1 sin derivar, pero que lo pongo entre paréntesis por las dudas, por la derivada de la segunda cosa. Pero la segunda cosa es un logaritmo y tengo que derivar con la regla de la cadena. No termino más esto, pero bueno, ya casi. La derivada de un logaritmo es 1 sobre lo que está dentro. O sea, 1 sobre 3x menos 5. Pero por regla de la cadena sería por 3, que es la derivada del 3x menos 5. Y ahora por fin terminamos de derivar. Uno podría acomodar alguna cosa ahí, pero no hace falta, no nos compliquemos. Yo solo quiero saber cuánto vale la derivada en 2 y hago esa cuenta. Esto sería hacer 3 por 2 menos 5 elevado a 2 más 1, cosa que nos va a dar 1 como hace un ratito. O sí, nos había dado eso 1. Y todo lo que está entre corchetes es lo mismo. Es el logaritmo de 3 por 2 menos 5, que me va a dar 0, porque, o sea, 3 por 2 menos 5 es 1, pero el logaritmo de 1 es 0, más. Estamos reemplazando x por 2, así que es 2 más 1, que va a ser 3, por 3 dividido 3 por 2 menos 5. Si hacemos toda esta cuenta, nos va a dar, si no me confundo, 9, porque esto que señalo en verde me da 1, esto que señalo acá en verde de vuelta es 0, y esto que está acá es 9 porque estoy haciendo 3 por 3 y ese denominador me da 1. Así que al final todo me da 9.
Bien, como sabemos que la derivada de f evaluada en 2 nos da 9, podemos decir, juntando estos datos, que la recta tangente a f en el punto 2 y f de 2, tangente al gráfico de f, no quiero decir, en realidad acá dije a f, que haría mejor decir al gráfico de f, es y igual a 9, que sería la derivada, por x menos 2 más 1, que es f evaluada en 2. Es la formulita de una recta el resultado, no es un número, ¿no? Porque esto simplemente nos dibuja una recta, que es lo que queríamos. Bien, vamos a el último ejercicio, el 4. Bien, en este ejercicio tenemos una función f que es 5x más 80 sobre x menos 4 y nos dice hallar el dominio, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos locales de f. Bien, empecemos por el dominio, que lo necesitamos para después ver el resto. Como dijimos en el primer ejercicio, básicamente para el dominio tenemos que ver 3 cosas. Lo principal es no dividir por 0, ¿no? Si x pertenece al dominio de f, sabemos que x menos 4 tiene que ser distinto de 0. Para poder evaluar ahí y poder dividir, ¿no? Eso significa que x tiene que ser distinto de 4. Es nuestra única restricción en este caso, así que sabemos que el dominio de f son todos los números reales excepto el 4. Claro, la función no va a ser continua en 4, se va a cortar ahí. Y eso va a ser importante a la hora de mirar extremos y demás, porque la información que uno va teniendo analizando la derivada de más no nos dice bien qué pasa de un lado o del otro del 4. Lo vamos a tener que tener en cuenta. Bien, entonces para hacer el resto lo que tenemos que hacer es derivar f. Entonces lo que digo es, ahora vamos a calcular la derivada de f. ¿Cómo es la derivada de f? Bien, la derivada de f es derivar cada uno de los términos, o sea, vamos a derivar 5x primero y después el segundo término. La derivada de 5x es 5, ¿no? Como siempre que tenga un número multiplicado por x, la derivada es ese número. Y el segundo término lo puedo pensar de dos maneras, ¿no? Como que aplico la regla de la división, o quizás más fácil en este contexto es pensar que yo tengo 80 por x menos 4, ¿no? Como estoy escribiendo acá, a la menos 1, y al derivar esta expresión lo que ocurre es que baja el menos 1, me queda menos 1 por 80 por x menos 4 y resto 1 en el exponente, me quedaría menos 2. Lo pienso como que estoy derivando un polinomio, ¿se acuerdan cuando tengo x a la n? Al derivar esto lo que ocurre es bajo el n y me queda por x a la n menos 1. Así se derivan cada término de un polinomio, ¿no? Bien, acá es lo mismo, pero con menos 1. Funciona bajo el menos 1 y resto 1 en el exponente, así que me queda menos 2. Y elevar a la menos 2 es como tener esa cosa en el denominador elevado a la 2. O sea, esto es en el fondo menos 80 sobre x menos 4 elevado a la 2. Tendría que aplicar regla de la cadena si, bueno, tenemos que hacerlo, sí, claro, pero como la derivada de adentro es 1, estoy multiplicando por 1. Así que no cambia nada. Así es la derivada de f. Bien. Claro, la derivada tampoco se puede evaluar en 4. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es ver dónde podría haber extremos locales, cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, y para eso queremos ver cuándo la derivada vale 0. Si queremos buscar lo que llamamos puntos críticos, que es cuando la derivada vale 0, porque donde la derivada vale 0 es porque la pendiente de la función es 0, y ahí es donde podría haber un máximo o podría haber un mínimo, o guarda, también podría haber lo que llamamos un punto silla, en donde, como señalo ahí en rojo, la pendiente en un punto podría ser 0, pero aún así no tener máximo ni mínimo. Eso es lo que llamamos un punto silla. Pero los valores, en los lugares donde hay máximo o mínimo, seguro que la derivada vale 0. Pero como no todos los lugares donde la derivada vale 0
son máximos o mínimos, decimos que los que cumplen eso son candidatos a hacerlo, son puntos críticos. Les digo, buscamos puntos críticos. Bien, eso es igualar la derivada a 0, es decir, 5 menos 80 sobre x menos 4 al cuadrado igual a 0, y despejamos x. O sea, nos va a quedar 5 igual a 80 sobre x menos 4 al cuadrado. Lo que hacemos es pasar multiplicando x menos 4 al cuadrado. Siempre, o sea, queremos despejar x y tenerlo en el denominador siempre es un molesto. Pasamos el 5 dividiendo. 80 dividido 5 es 16, por lo que nos va a quedar x menos 4. Acá nos va a quedar 16. Puedo pasar, ahí cuidado con eso, puedo pasar el cuadrado como raíz del otro lado, pero entonces acá me va a quedar el módulo. Sí, porque yo acá estoy viendo qué cosas al cuadrado me dan 16. Bien, o puede ser 4 o menos 4. ¿Sí? Lo expreso poniendo un módulo acá. O podría simplemente haber separado en dos casos y decir o x menos 4 igual a menos raíz de 16. Lo podemos hacer de esta manera, separando en dos casos, o escribiendo acá el módulo, pero que después me lleva a separar igual en los dos casos. Me va a quedar x menos 4 igual a 4, o x menos 4 igual a menos 4. Lo pienso de esta manera, o puedo pensar el módulo como lo pensé en el ejercicio 1, que es en lugar de poner el menos acá, lo pongo de este lado. Es lo mismo, yo separo en dos casos, en donde en uno pongo el menos y en el otro no, pero como al final voy a despejar x, el menos va a aparecer del otro lado. En ambos despejo x, en uno me va a quedar que x es 8 y en el otro me va a quedar que x es 0. Esos son los puntos críticos, x0 y x8, y quiero ver si en alguno cae un máximo o en alguno cae un mínimo local, siempre local, no lo que me dice la derivada, siempre sin información local de lo que pasa con la función. Entonces ahora lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Vamos a separar toda la recta real en intervalos según cuáles son los puntos críticos y según los puntos de discontinuidad, que en este caso solo en x igual a 4 hay un punto de discontinuidad porque no es parte del dominio, no es parte de los valores donde evaluamos la función, ahí se corta el gráfico. Entonces quiero ver lo que pasa con la función f en el intervalo de menos infinito hasta 0. Después vamos a ver qué pasa en 0, donde hay un punto crítico. Después entre 0 y 4, porque en 4 hay un punto crítico. Después vamos a ver entre 4 hasta 8, que es el otro punto crítico. Y de pronto dudé si había nombrado a 4 como punto crítico. En 4 se rompe la continuidad, no me acuerdo qué dije recién. Ahí va. Y los puntos críticos, donde podría haber máximos o mínimos, son 0 o 8. También podrían ser puntos silla. Para descubrir eso vamos a mirar la derivada, ¿no? Vamos a ver si crece o no en cada punto. Sabemos que en 4 no podemos evaluar, lo indico con una cruz. Y en 0 y en 8 nos da 0 la derivada. ¿Qué pasa en menos infinito y 0? En todo el intervalo entre menos infinito y 0, la derivada de la función tiene que tener el mismo signo. Porque yo sé que la derivada solo me da 0 en 0 y en 8. Y que corta su continuidad en 4. Durante menos infinito y 0 tiene que tener siempre el mismo signo, o es siempre negativa o es siempre positiva, porque para pasar de positivo a negativo, o al revés, de negativo a positivo, tuvo que cortar la continuidad o tuvo que pasar por 0. No hay otra opción. Pero esas cosas solo pasan en 0, 4 y 8. Así que entre menos infinito y 0 vale siempre positivo o siempre negativo. Vamos a ver qué pasa. Bien, para saberlo pruebo en un punto cualquiera, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero ver qué pasa en menos infinito y 0, voy a probar, ¿sí? Puedo poner ahí, probemos. En algún valor, por ejemplo, x igual a menos 2, porque menos 2 pertenece a ese intervalo de menos infinito hasta 0, y evalúo la derivada en menos 2. Como la derivada era, la teníamos acá la derivada, ¿no? Era 5 menos 80,
sobre x menos 2 al cuadrado. Cuando yo evalúo en menos 2, reemplazo x por menos 2, me va a quedar un menos 4 en el denominador, el cuadrado es 16. Entonces esto me da... me da 0, claro, pero no, me equivoqué, no, ya me llamaba la atención porque dije solo vale 0 en 0 y en 8. Pasa que esto no era menos 2, era... donde lo tengo era menos 4, claro. Ahí, si cierra, me queda menos 2, menos 4, entonces esto es menos 6, al cuadrado es 36 positivo, y me queda 5 menos 36, menos 80 dividido 36, que esto es un poquito más chiquito que 3, lo único relevante es que es positivo acá. Y esto me dice que la derivada vale positivo en todo el intervalo de menos infinito a 0. Lo voy a indicar acá diciendo que en todo ese intervalo es positivo. Y eso me dice que la función original en todo ese intervalo crece. Bien. Quiero ver ahora qué pasa en 0,4, ¿no? Entonces, bien, en el intervalo de 0,4 probemos algún valor, como 2 pertenece al intervalo. Vamos a ver qué pasa cuando evalúo la función en 2. Eso es 5 menos 80 sobre 2 menos 4 al cuadrado. 2 menos 4 es menos 2 al cuadrado es 4. Al dividir, claro, me queda 5 menos 20, y eso es negativo. No importa en realidad que es menos 15, el punto es que es negativo. Y entonces lo que sabemos es que la derivada de f vale negativa en el intervalo entre 0 y 4. ¿Qué significa que sea negativa en ese intervalo? Acá lo indico poniendo un menos. Que la función original f de x decrece en el intervalo 0,4. Y eso me dice que hay un máximo local en 0. ¿Por qué sé que hay un máximo? Y porque la función venía creciendo y de pronto empieza a decrecer. Vale 0 en un momento, después empieza a decrecer. La única explicación ahí es que había un máximo local. Siempre hablamos de local. Quizás en algún lugar muy lejos alcanza valores, o lejos, alcanza valores más grandes que lo que vale en 0. Pero el punto es que ahí hay un entornito alrededor del 0 donde el punto más grande, donde el valor más grande se alcanza evaluando en 0. Y me faltan dos intervalos más, entre 4 y 8, y acá entre 8 y más infinito, que no lo había escrito. Bien, entonces, probamos un valor, ¿no? Como dijimos, así, 4 y 8 estaba bien. Probamos, por ejemplo, el 5 o el 6, que pertenece a ese intervalo, y evalúo la derivada en 6. Es 5 menos 80 dividido 6 menos 4 al cuadrado. Eso es 5 menos 80 sobre 4. Tengo de nuevo esto mismo de que es 5 menos 20 y de que es negativo, y de que entonces la derivada vale negativo también en ese intervalo. En 4, 8. Bien, claro, lo que ocurre con la derivada ahí es que hay como una simetría alrededor de 4, ¿no? Por cómo es la función. Entonces, hay como una simetría, ¿no? Si miramos el gráfico veríamos que algo ahí como que se invierte. Pero acá me queda negativo también, entonces acá está decreciendo. Si entre 8 e infinito también decrece, tendríamos un punto silla ahí. Pero si vemos que crece, tendríamos ahí un mínimo. Para eso, para terminar de chequear eso, vemos qué pasa en 8 hasta más infinito. Probamos algún valor, por ejemplo, puedo probar el 10, que pertenece a ese intervalo, y evaluamos la derivada. Bien. Eso es 5 menos 80 sobre 10 menos 4 al cuadrado. De nuevo tengo algo así como 5 menos 80 sobre 36, y de vuelta lo único que me importa es que es positivo, y por lo tanto que la derivada de la función es positiva en todo el intervalo de 8 a más infinito. Genial. Como vale positivo la derivada en ese intervalo, lo indico acá en la tablita para tener resumida toda la información. Si la tablita, aclaro, hay que tener cuidado en cómo uno la usa como argumento. La tablita es una manera de resumir la información de manera práctica.
Pero uno tiene que explicar con palabras claramente lo que estamos diciendo. Si no podemos dejar la tablita solamente de escrito y decir y dejarlo como respuesta. ¿Sí? Hay que escribir las cosas bien claras con palabras. La tablita es más para nosotros que para entregar un ejercicio resuelto. ¿Sí? Es simplemente para resumirnos la información. Bien, lo que me dice esto es que la función original f en ese intervalo crece. Y como venía decreciendo la función y de pronto empieza a crecer, ahí alcanza un mínimo local. Y podemos ver en dónde están los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿no? Y hay que escribir esa respuesta. Como decía recién, la tablita no es la respuesta, ¿no? Entonces tenemos intervalos de crecimiento, que es desde menos infinito hasta 0 y desde 8 a más infinito. Intervalos de decrecimiento, hay que separarlo, no vale decir desde 0 hasta 8, porque en el punto 4 no crece ni decrece, no pasa nada porque no está en el dominio. Entonces hay que decir de 0 a 4 y de 4 a más a 8. ¿Se puede poner como unión acá en lugar de i? Sí, se puede poner como unión, porque, pero bueno, yo compuse intervalos, si no diríamos conjunto de crecimiento y sería el conjunto que resulta de la unión. Vale decir ahí conjunto de crecimiento y le ponemos la unión y lo mismo acá. Pero bueno, es más o menos lo mismo. Y ahora diríamos que f de x alcanza un máximo local en x igual a 0. Estaría mal decir que el máximo es x igual a 0. En ese valor se alcanza el máximo, pero el máximo es evaluar f en 0. Bien, como la función original, ya me olvidé cómo era, ¿no? Pero la función original era 5x más 80 sobre x menos 4. Entonces veo cuánto es ese máximo. El máximo es de la función original, no de la derivada. Entonces hago 5 por 0 más 80 sobre x menos 4. En lugar de x un 0. Y hago la cuenta. Claro, ese máximo encima me da algo negativo, me da menos 20. Claro, pasa que cerquita de 0 me da más chiquito todavía, por eso es un máximo local. A pesar de que alcanza algo que parece chico y es chico. De hecho, f alcanza un mínimo local y quizás nos da más chiquito, más grande que menos 20. Mínimo local en x igual a 8. Bien, ese valor, aclaro arriba, ¿no? Que me faltó escribir, el máximo es menos 20. Y acá evalúo en el mínimo local, que es 8, sería 5 por 8 más 80 dividido 8 menos 4. Y acá me da algo positivo, porque 5 por 8 es 40, 80 dividido 4 y me va a quedar más 20 y me queda 60. Pero este es el mínimo, ¿sí? No hay que confundirse con eso, ¿no? Entonces el mínimo local, claro, por eso la explicación es que es local. El mínimo local es 60. Y bueno, acá a modo de bonus, muestro cómo se ve el gráfico en GeoGebra. Cuando uno practica, vale la pena mucho buscar una calculadora gráfica, por ejemplo GeoGebra, que funciona muy bien, y uno simplemente escribe la función tal como tenemos ahí arriba a la izquierda, y vemos más o menos cómo es el gráfico que nos ayuda a entender lo que pasa. Claro, varía menos 20 la función en 0, y en 8 vale 60, pero así todo, ese 60 es un mínimo local porque alrededor vale más grande, y el menos 20 era un máximo local porque alrededor vale más chiquito. Bien, esto siempre ayuda un poco, así que cuando uno practica, realmente vale hacer estas cosas, ¿no? A veces uno lo hace porque dice, bueno, al final a mí me evalúan las cuentas. Pero todo lo que uno hace alrededor para entender, por más que a uno no se lo evalúen directamente, después realmente a uno le ayuda a entender todo mucho mejor. Y cuando uno entiende mejor, después uno aprende mucho más rápido. Sí, esas cosas son claves, ¿no? Dedicar tiempo a lo que aparentemente no nos evalúan, pero que nos ayuda a entender mejor. Y después realmente uno aprende mucho más rápido y entiende todo y piensa todo mucho más rápido. Así que no dejar de hacer esas cosas que
que valen más, que nos ayudan a entender mejor. Así que bueno, dejo esto por acá ahora.